Y entonces habíamos dicho que la primera parte donde dice determina la ecuación de la circunferencia, estoy haciendo referencia a que debe de ser la forma general. O sea, no es necesario que me digan expresa la ecuación de la circunferencia en forma tal. No, o sea, si te dicen que hay que determinar la ecuación de la circunferencia, ya sabes que todos los resultados deben ser igual a 0. Por eso aquí está la respuesta, que está igualado a 0. Ahora bien, me dicen que es una circunferencia que es tangente a la recta. Ya habíamos mencionado que una recta tangente cumple con que es una recta que toca en un punto de la circunferencia, donde este punto se denomina punto de tangencia, y precisamente en el punto de tangencia, si yo tengo un centro, el radio y esta recta tangente son perpendiculares. Esa es una de las peculiaridades que conozco de la recta tangente. O sea, cuando me dicen tangente a la recta, ya sabemos que se cumple toda esta situación. Además, me están dando una ecuación, donde esa ecuación sabemos que es la de la recta tangente. No es necesario decir recta, con que digan tangente es más que suficiente. Y también me están dando un punto, y este punto habíamos dicho que es el punto de tangencia. Precisamente en el punto de tangencia es el punto donde se toca la circunferencia y la tangente, y sabemos que hay una perpendicularidad entre el centro y la tangente. Entonces, hasta ahí vamos. Ahora bien, hay que ver la siguiente situación de lo que menciona el enunciado. Primeramente, su compañero me dijo que iba a utilizar la fórmula entre dos puntos. Entonces, él me dijo que iba a ser entre el punto R y la recta. Entonces, ya no checa con lo que me está diciendo de utilizar la fórmula entre dos puntos, porque me dice entre este punto R, que sí conoces, y me dijo y la recta. Obviamente, pues no puedes utilizar la fórmula entre dos puntos si estás considerando un punto y una recta. Y por eso su otra compañera me sugirió que no era esa, sino era la fórmula de un punto a una recta. Ahora fíjense bien, la recta que ustedes conocen es la tangente, por eso se la estoy escribiendo con rojo. El punto que sí conocen es la R, que es el punto de tangencia. Obviamente, si yo quiero utilizar la fórmula de un punto a una recta entre este punto de tangencia y esta tangente, pues nunca voy a obtener nada, porque la distancia es 0. ¿Por qué es 0? Porque el punto está en la recta, por eso la distancia es 0. Pero si tú quieres utilizar este punto con respecto a la otra recta, donde tú sabes que está el centro, acuérdense que la distancia de un punto a una recta siempre me le da perpendicular. Eso quiere decir que la distancia que me va a dar va a ser esta, que es perpendicular. Y si ustedes se dan cuenta, esta distancia perpendicular no está con respecto al centro. Por lo tanto, no me sirve conocer cuál es la distancia del punto R a la recta, porque nunca me va a dar efectivamente un valor importante, que sería el valor del radio. Por eso no puedo utilizar tampoco la fórmula de un punto a una recta. Entonces, díganme qué uso y por qué. ¿Sí o no? Vamos a utilizar entonces sí la forma de un punto a una recta. Pero la forma de un punto a una recta, dijimos que no puedo utilizar este punto R y la recta que pasa por el centro, porque me da una distancia que no conozco. Entonces su compañera le da la vuelta y dice, bueno, pero ¿qué tal si lo que tú utilizas mejor es la distancia de un punto a una recta, pero no vas a utilizar el punto R, sino vas a utilizar, sino vas a utilizar entonces el punto aquí, vamos a escribirle, con el punto C y con la recta tangente? Entonces ahí ya cambia, porque si yo utilizo la distancia de un punto a una recta, y que obviamente aquí estamos analizando la parte que sombremos en rosa, si voy a utilizar la fórmula de un punto a una recta, pero va a ser con el centro y con la tangente, entonces díganme que voy a calcular. 12. 12, dime 12. El centro para poder usar el punto a una recta. No, porque no tienes el centro. Dime 16. 41. Dime 16. Van a utilizar la fórmula de un punto a una recta con C y con la recta tangente, porque lo que quieren conocer, el objetivo es calcular el radio. ¿Por qué voy a calcular el radio? Porque precisamente, si ustedes se acuerdan, con la recta tangente y con el radio, que son perpendiculares, se puede utilizar la distancia de un punto a una recta, que en este caso sería del centro a la recta tangente, porque sabemos que esa distancia siempre va a ser la perpendicular. Entonces,
Si tú quieres utilizar esta fórmula, la fórmula de un punto a una recta, pues precisamente necesitas el centro y necesitas la tangente para que tu objetivo sea calcular el radio. Pero ahora bien, viene la pregunta. Si tú quieres calcular el radio, debes de sustituir en la fórmula. Pero para que sustituyas en la fórmula, necesitas conocer las coordenadas del centro y necesitas conocer la forma general de la recta tangente. Si tú te das cuenta, la forma general de la recta tangente ya la tienes. Eso no hay ningún problema. Pero no conozco las coordenadas del centro. ¿Por qué no conozco las coordenadas del centro? Porque solamente sé que el centro está sobre esa recta. Entonces, díganme cómo conozco las coordenadas del centro. 41. 14. Dime. Es que este centro lo vas a calcular a través del concepto de lugar geométrico. Sí, concepto de lugar geométrico. Pero ese concepto de lugar geométrico, pero el concepto de lugar geométrico tiene que ir relacionado precisamente a alguno de todos los lugares geométricos que están, porque un lugar geométrico va a ser la ecuación de la circunferencia, otro va a ser la ecuación de la recta tangente y otro va a ser la ecuación de la recta que está sobre el centro. Entonces va de nuevo la pregunta: si yo ya sé que voy a utilizar las coordenadas del centro y su compañera me acaba de decir que voy a utilizar el concepto de lugar geométrico, pero el concepto de lugar geométrico no lo puedo generalizar con un punto de coordenadas x, y, entonces díganme cómo aplico el concepto de lugar geométrico, pero que no esté generalizado a un punto de coordenadas x, y. Para conocer el centro, acuérdense, voy a utilizar la fórmula de un punto a una recta con el centro y con la tangente. Obviamente voy a sustituir el centro y la tangente. El objetivo va a ser calcular el radio. Pero para poder aplicar esa fórmula, primero necesito conocer el centro. La recta tangente ya la conozco, que es esta que está aquí arriba. Pero lo que me hace falta es conocer el radio. Entonces me voy a auxiliar de una operación inversa porque voy a tener el objetivo de calcular la abscisa del centro. ¿Dónde está el centro? Pues el centro sabemos que está sobre esta recta. Entonces aplico operación inversa y también fracción parcial y me doy cuenta que de aquí, espérame tantito, de aquí la x que estoy calculando se va a obtener como la operación inversa, que hay una resta, por eso aquí tenemos una suma, aquí hay una resta, por eso aquí hay una suma. Como el 2 se está multiplicando, la operación inversa es dividir. Aplico el concepto de fracción parcial y con eso yo estoy calculando a la x. Ahora sí dime, ¿qué pasó? Una duda. ¿No se pondría o le faltó igualar a 0 ahí o por qué se quitaría ahí? Sí, tienes razón. Aquí desde acá arriba está igualado a 0 y no lo escribí, ¿no? Porque es la forma general. ¿Qué número de lista tienes? 37. Sí, porque si no está la ecuación, pues obviamente no puedo hacer operaciones inversas, ¿no? Ahora bien, díganme entonces, ¿eso que hice, para qué fue? 12. Dime, 12. Geométrico es muy robusto porque necesitan verlo por todos lados. No es un concepto tan básico como forma simétrica, forma pendiente ordenada al origen, forma general. No, es un concepto 21. más robusto. Profe, Dime 21. Dime 21. Tengo una duda nada más. Para calcular la abscisa del centro, en el 10 más 10 medios, no se podría simplificar. Ahí voy. Eso todavía no lo he terminado porque apenas calculé la abscisa. Obviamente ya luego sigue eso, que es dividir, no es simplificar, porque acuérdate que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Pero ahorita lo que voy a hacer es dividir. No escribí dividir, lo pude haber agregado después de fracción parcial, pero no lo agregué porque quería que vieran cómo fue las operaciones inversas, ¿no? Ya con mayor nivel, ya directamente divido luego ya sé que son 5, ¿no? Pero no lo escribí ahorita porque va a ser el siguiente paso. Ahorita lo importante es que entendieran lo que les estaba diciendo. Va de nuevo. ¿Por qué voy a utilizar la fórmula de un punto a una recta? Porque yo veo que tengo el centro y tengo la tangente. Eso me va a permitir calcular el radio. Pero para calcular el radio, y como debo de sustituir en la fórmula, necesito conocer el centro. El centro no lo conozco. Acuérdense que no lo conozco. Solamente sé que hay una recta en la cual está el centro. Me dijeron que hay un concepto de lugar geométrico, sí, pero el concepto de lugar geométrico del punto P es para todos los lugares geométricos. Y aquí tengo una circunferencia, tengo una tangente y tengo una recta por la que pasa el centro. Por lo tanto, hay muchos lugares geométricos, por eso no puedo generalizar con un punto de coordenadas x, y. Sin embargo, sí puedo realizar una operación inversa para calcular la abscisa del centro. ¿Cómo le hago?
Pues con la recta que sé por la que pasa el centro, hago la operación inversa y con eso ya estoy obteniendo la abscisa del centro. Por lo tanto, eso quiere decir entonces que el centro se puede calcular a través de un punto. Vamos a ponerle a ese punto el nombre de Q. Ese punto Q te va a representar al lugar geométrico. ¿Pero a cuál lugar geométrico? Pues precisamente a la recta que pasa sobre el centro. Ese punto te va a representar al lugar geométrico. Entonces voy a representar a la recta a través de un punto. Y ese punto va a ser precisamente el punto Q, donde ese punto Q va a tener una abscisa que es 5 medios de Y más 5. Esa es la abscisa. Pero me hace falta la ordenada. ¿Cuánto vale la ordenada? 17. 17, dime 17. ¿Vale cerco? ¿Vale cuánto? 32. 41. Dime 32, dime 32. Vale a 2x sobre 5 menos No. x sobre 5. No. 21. 12, dime 12. Vale menos 2 quintos de No, x. tampoco. ¿Cuánto vale? 9. La ordenada vale Y. ¿Por qué vale Y? Porque les había dicho que cuando yo estoy graficando el eje de las ordenadas, voy a tener que siempre la abscisa va a ser 0 y una ordenada que no conozco. En el eje de las abscisas, todos los puntos tienen la misma característica, que es que la ordenada vale 0, pero la abscisa no la conozco. Entonces aquí viene la misma interpretación. ¿Cuánto vale la abscisa del centro? Pues la abscisa del centro, a través de una operación inversa, sé que tiene un valor de 5y más 5. Ese es el valor de la abscisa. Pero la ordenada no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque te está representando ese punto, todos los puntos que están sobre el lugar geométrico, que es la recta en la cual está el centro. Obviamente, entre todos esos puntos, hay un punto específico que es el centro. De aquí obviamente, voy a tener un centro, pero ese todavía no lo conozco. Sin embargo, sé que se puede representar a través de ese punto. Y como se puede representar con ese punto, entonces ahora sí ya puedo sustituir en la fórmula de un punto a una recta, porque ya conozco las coordenadas del centro y ya conozco las coordenadas de la tangente. Esa es la parte importante, que no van a obtener un valor numérico, pero van a obtener una coordenada. Esta coordenada, esto vale la abscisa y la ordenada no la conozco. ¿De dónde salió ese concepto? Pues del lugar geométrico. Ahí es donde les digo que el concepto del lugar geométrico es muy robusto. Dime. Tengo una duda, es que usted dijo que Q valía 5y más 5. No, nunca dije que Q valía, dije que la abscisa del centro, más bien, y ni es la abscisa del centro, aquí debo de corregir, es la abscisa de un punto que te está representando al lugar geométrico, que es una recta. Acuérdense que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Pero en esa gráfica hay un punto de coordenadas x, y. Pero no puedo generalizar con x, y. Por eso tengo que generalizar con un punto que es el Q. Y ese Q sí te está representando exactamente a esta recta, no a la otra. Porque si hubiera dejado el punto de coordenadas x, y, puede representar a esta recta o hasta la circunferencia. Y no quiero. Quiero específicamente que me represente a un lugar geométrico, que es la recta en la cual está el centro. Perdón. Ahora sí, síguele. Bueno, entonces, ¿por qué dijo que era 5y más 5 si son 5 medios? O sea, ¿el 2 se contabiliza o...? Sí, aquí son 5 medios. Acuérdate que estoy haciendo fracción parcial. Entonces, al hacer esa fracción parcial, el 5 entre 2 es un número racional. No lo puedo dividir, pero el 10 entre 2 sí lo puedo dividir. Por eso te da el 5. Que era lo que me decía tu compañera, que hacía falta simplificar la fracción. No hacía falta porque todavía no llegaba al paso siguiente, donde no era simplificar la fracción, sino era dividir. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok, va que va. Entonces, recapitulando todo, fíjense cómo lo más importante es lo del lugar geométrico.
¿Por qué es importante el lugar geométrico? Porque el lugar geométrico me ayudó a calcular una ecuación, perdón, me ayudó a calcular un punto donde ese punto te está representando a toda la recta. Pero de ese punto, alguno va a ser el centro. Por lo tanto, como alguno va a ser el centro, ya puedo entonces, ahora sí, vamos a usar la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Y la fórmula de la distancia de un punto a una recta precisamente es la distancia de un punto que se llama centro a una recta que habíamos dicho que es la recta tangente y que lo voy a escribir como una T. Y entonces sabemos que ahí la fórmula menciona que es el coeficiente de la forma general de la recta multiplicado por la abscisa del centro, que sabemos que va a ser el punto Q, no va a ser propiamente el centro, más el coeficiente del término lineal de la forma general de la recta multiplicada por la ordenada del centro, que va a ser representado por el punto Q, porque es el lugar geométrico donde es el centro, más el término independiente dividido entre el coeficiente del término lineal en x elevado al cuadrado más el coeficiente al cuadrado del término lineal en y de la forma general de la recta elevado al cuadrado, y todo en valor absoluto. Y eso, cuando realizo la sustitución, sabemos entonces que ya no se llama distancia del centro a la tangente, sino ese ya va a ser el radio por todos los conceptos que hemos dicho, y que se va a calcular como la ecuación de la recta tangente. Acuérdense que es la que está hasta acá arriba, y la ecuación de la recta tangente tiene un coeficiente a, que es 3, multiplicado por la abscisa, que es esta toda fea, y que esa abscisa es 5 medios de y más 5. Un poquito rara, porque aquí estoy multiplicando el coeficiente del término lineal en x de la tangente, que es 3, por la abscisa del punto donde está el centro, pero no conozco el punto del centro. Sé el punto que te representa toda la recta, por eso estoy sustituyendo un 5 medios de y más 5. Ya a eso le voy a sumar un coeficiente del término lineal de la recta tangente, donde el coeficiente es el 4 con el negativo, y entonces aquí ya no fue más, sino fue menos. Aquí le escribo un 4, y luego la ordenada del centro, que es la ordenada del punto Q, pues sabemos que es una que no conocemos. Dime. ¿Qué no es valor absoluto? O sea, que son positivos los valores. No, el valor absoluto es del resultado. Acuérdate que por jerarquía de operaciones, primero tienes que hacer las operaciones que están en el numerador, luego las operaciones que están en el denominador, luego la división, y ya que acabaste esa división, entonces ahora sí el valor absoluto es de todo el resultado. Por eso es la jerarquía de operaciones. ¿Sale bien? No puedes ir quitando signos menos en partes intermedias porque aún no has hecho la operación. Apenas estás haciendo la sustitución. El valor absoluto sigue existiendo y ese lo calcules hasta el final. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, entonces es menos 4 veces por y. Obviamente ese paréntesis no tiene sentido. Lo dejo solamente para especificar que sustituí. Y luego más el término independiente de la forma general de la recta de la tangente. Que el término independiente pues vemos que es 10. Antes habíamos visto que es menos 4 y el otro era 3, ¿no? Pero ahorita el que me importa es el 10. Por eso aquí le agrego 10. Y lo divido entre la raíz cuadrada del coeficiente del término lineal en x al cuadrado, que es un 3 al cuadrado, más el coeficiente del término lineal en b, que es un 4 elevado al cuadrado. Acuérdense que el signo aquí no se considera porque solamente estoy considerando el coeficiente, perdón. Aún así, si consideras el signo, al elevarlo al cuadrado, pues va a seguir siendo positivo, ¿no? Valor absoluto, acuérdense que hay que cerrar el radical. Pero si ustedes observan, aquí ocurre un pequeño detallito, que no conozco ni la ordenada y no conozco ni el radio. Por lo tanto, tengo dos incógnitas, y como tengo dos incógnitas, pues me lleva a la conclusión que todavía como que me falta otra cosa, ¿no? ¿Y qué otra cosa me falta? Pues precisamente me falta lo que dijo su compañero al principio. ¿Puedes utilizar la fórmula entre dos puntos? Bueno, sí, dime por qué. Y él me dijo, pues es la fórmula entre el punto y la recta, ¿no? Entonces ya no fue la fórmula. Por eso su compañera me dijo que entonces es la fórmula de un punto a una recta. Pero nos damos cuenta que me hace falta otra ecuación, porque aquí
tengo una incógnita que es el radio y otra incógnita que es la ordenada. Por lo tanto, ¿de dónde voy a obtener la otra referencia? Pues precisamente de la fórmula entre dos puntos. Ahora bien, díganme con quién aplico la fórmula entre dos puntos. 18. 12, dime 18, ¿entre quién? Es la fórmula entre dos puntos. Pero esa fórmula entre dos puntos, ahora voy a cambiarle y lo voy a utilizar con el punto R y el punto Q. El punto R, si se dan cuenta, es el punto de tangencia. Y el punto Q es el punto que te está representando a todo el lugar geométrico, pero en algún punto de ese todo lugar geométrico está el centro. En otras palabras, lo que estás haciendo es utilizar la fórmula entre el punto de tangencia y el centro. Por lo cual, con esto, el objetivo que vas a lograr, el objetivo es calcular el radio. Y si vas a calcular el radio, entonces vamos a traernos todo para acá, para poderlo hacer aquí en el otro pedacito. Dejen borro esto porque esto me está estorbando. La fórmula entre dos puntos la voy a utilizar con la R, que es el punto de tangencia, y con la Q, que es el punto que te está representando todo este lugar geométrico y que en algún punto está el centro. Y el objetivo va a ser calcular el radio. Acuérdense que el radio es la distancia que hay entre el punto de tangencia y el centro. Ese es el radio. Pero también el radio es la distancia que hay entre la recta tangente y el centro. ¿Qué fue lo que hicimos hace ratito? Pues hace ratito precisamente hicimos esto. Calculamos el radio con la ecuación de la recta tangente y con el punto que te representa al centro. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a calcular el radio, pero lo voy a calcular de otra manera. Y esa otra manera es con la fórmula de la distancia entre dos puntos, utilizando el punto de tangencia y utilizando el centro. Sabemos que no conocemos el centro, pero sí conocemos un punto que te está representando a ese lugar geométrico, que es una recta por la cual está el centro. Por lo tanto, la fórmula va a ser la distancia del punto R, que es el punto de tangencia al punto Q. Y sabemos que esa fórmula es la raíz cuadrada de la abscisa del punto de tangencia menos la abscisa del punto que te está representando al lugar geométrico elevado al cuadrado, más la ordenada del punto de tangencia menos la ordenada del punto Q que te está representando la ordenada del lugar geométrico. Hacemos un ajuste ahí con el radical porque sabemos que el radical es un paréntesis, por eso hay que indicar exactamente dónde termina, no lo podemos dejar abierto. Y ahora sí voy a hacer la sustitución numérica y la sustitución conceptual, porque sabemos que esta distancia es el radio. Por lo tanto, el radio tú lo vas a calcular como la raíz cuadrada, ay, qué feo salió eso, como la raíz cuadrada de la abscisa del punto de tangencia, que habíamos dicho que es el 2, menos la abscisa del punto que te representa el lugar geométrico, que si se dan cuenta está muy grande, y por lo tanto hay que escribir un paréntesis para escribir el 5 medios de la y más 5. Fíjense cómo estoy escribiendo este paréntesis para aplicar posteriormente la propiedad distributiva. Si no hubiese escrito el paréntesis, hubiese estado indicando que nada más el negativo es el primer término, y no es cierto. El negativo tienen que ser los dos términos, por eso hay una propiedad distributiva ya aplicada. De aquí obviamente tengo que elevar al cuadrado, todavía no he aplicado la propiedad distributiva, y luego la ordenada del punto de tangencia, habíamos dicho que la ordenada es 4, que ya lo había escrito por acá, y le voy a restar la ordenada del punto Q que te está representando al lugar geométrico donde está el centro. Y este es una y, obviamente este va a ser al cuadrado. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, resulta que esto es el radio, pero esto también es el radio. Como los dos son el radio, lo que yo puedo hacer es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué un sistema de ecuaciones? Porque aquí hay una R y aquí hay una R. Porque aquí hay una ordenada y aquí hay una ordenada. En otras palabras, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Hace ratito su compañera me había dicho que había que hacer un sistema de ecuaciones. Sí, pero en ese momento las únicas ecuaciones que yo tenía era la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta por donde pasa el centro. Y si hubiese hecho el sistema de ecuaciones, obtendría este punto, que este punto no tiene nada que ver con la circunferencia. Por eso hace rato no tenía sentido hacer el sistema de ecuaciones.
Ahora sí, porque me doy cuenta que los dos son igual a R. Por lo tanto, vamos a aplicar el método, y el método se llama el de igualación. ¿Por qué el de igualación? Porque pues, se ve luego que puedo igualar. Y si voy a igualar, además de igualar, de una vez vamos a hacer más conceptos. No solamente va a ser igualar, sino también, primero le comienzo por acá. Si le comienzo por allá, pues resulta que voy a poder hacer, dime. No elevó al cuadrado, el 4 menos y. Ah, sí es cierto, me faltó elevarlo al cuadrado. ¿Qué número de lista dijiste? ¿17? Sí, 17. Ok. Acuérdense de decirme primero el número de lista para ponerles la participación, porque si no me dicen el número de lista y nada más me dicen qué hago, pues ya no les pongo la participación. A lo mejor sí lo escribí, pero con el control Z luego se me olvida, más bien doy muchos control Z y se van quitando lo que ya escribí. Bueno, entonces comienzo por acá con la propiedad distributiva. Obviamente con la propiedad distributiva me doy cuenta que debo de hacer una multiplicación de números racionales. Saben que la multiplicación de números racionales es numerador por numerador y denominador por denominador. Luego obviamente también está la ley de los signos, porque voy a estar multiplicando signos iguales y signos diferentes. Acá también aplico la ley de los signos, aunque pues no es tanto. Y ya, nada más me quedo hasta ahí. Ah, bueno, aquí abajo, perdón, antes de esto tengo que ver la jerarquía de operaciones, porque primero debo de hacer las operaciones que están en el numerador y luego las del denominador. Como tengo aquí términos, entonces también debí de haber agregado a hacer los términos semejantes, que obviamente no voy a hacer nada de términos semejantes porque estos no son semejantes. Y obviamente por acá pues necesito aplicar la definición de potencia. Y si puedo, de una vez puedo aplicar la definición de radicación. Pero apenas voy con la primera parte, ¿no? Díganme, ¿qué más me iban a decir? 32. En la raíz también le faltaría la ley sumo, porque primero necesitas mal y ya luego saca la raíz. Ah, sí es cierto, tienes razón. Aquí en este radical, ¿no? En la que está en el denominador. Sí, me hace falta la ley de la suma. ¿Qué número de lista me dijiste? 32. 32. Ahora sí, ¿quién más? 2. Dime 2. 7. Dime 7. ¿No también sería la ley de los exponentes la distancia entre dos puntos? Pero es que todavía no llego allá. Apenas voy con la primera, que es la que está aquí del lado izquierdo. Por eso les dije, vamos primero con esta para ver todo lo que debo de hacer. Obviamente necesito igualar, ¿no? Y entonces, ya que acabé con la primera, vamos a escribir los resultados de la primera. Entonces, los resultados de la primera me va a llevar aquí. Aquí voy a tener un 15 medios de la Y más un 15 menos 4Y más 10. Eso fue todo lo del numerador. Lo voy a hacer un poquito más a la izquierda porque si no, no me va a caber. Vamos a hacerlo. Ay, se me olvidó el 10. Vamos a hacerlo más a la izquierda. Ponerlo hasta acá. Vamos a borrar esa línea porque esa línea nos está estorbando. Y vamos a dejar la línea por aquí. Todavía puedo hacerlo otro poquito más a la derecha. A la izquierda, perdón, para que quepa. Listo. Y eso va a estar dividido entre, aquí me da 9, aquí me da 16, 16 más 9 por ley de la suma me da 25 y aplicando la radicación, entonces el resultado ahí tengo un 5. Acuérdense que como todavía no he calculado, entonces las barras de valor absoluto continúan. Todavía no he quitado las barras de valor absoluto. Ya que haya terminado todo el cálculo, entonces ahora sí puedo hacer algo para que desaparezcan las barras de valor absoluto. Pero antes no puedo hacer nada más quitarlas porque sí, ¿no? Porque necesito tener el resultado de toda la operación. Y ese resultado de toda la operación obviamente va a concluir hasta que termine de hacer todas las operaciones que están en el denominador y termine también con todas las operaciones que están en el denominador. Que pues ahí todavía me falta un cachito, ¿no? Bueno, lo estoy haciendo hasta la izquierda porque, como bien dijo su compañera, previniendo lo que venía, aquí necesito hacer muchas operaciones, ¿no? Entonces, apenas vamos en las del lado izquierdo. Me fui por las piedritas para que vieran qué estaba haciendo y ahorita me voy con las del lado derecho y obviamente voy a agregar las conceptualizaciones adecuadas, ¿no? Entonces, en el miembro derecho, que va a ser igualar con todo esto, pues lo primero que debo de ver es que hay una raíz. Como hay una raíz en el miembro derecho y hay un valor absoluto en el miembro izquierdo, de una vez voy a aplicar la propiedad de la igualdad. Esa propiedad de la igualdad, acuérdense que implica hacer la misma operación en ambos lados. Por lo tanto,
aquí voy a tener un radical, pero ese radical lo voy a elevar al cuadrado el miembro izquierdo para poder quitar las barras de valor absoluto. Con eso ya puedo quitarlas. Obviamente de todas maneras tengo que elevar al cuadrado lo que resulte del numerador y lo que resulte del denominador. Y también voy a aplicar la operación la propiedad de la igualdad, perdón, en el miembro derecho, para que con el miembro derecho lo que va a ocurrir es que ya va a estar el radical, y el radical con el respectivo con la respectiva potencia, pues ya van a hacer operaciones inversas, y al hacer operaciones inversas pues ya puede desaparecer todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a hacer esa situación. Ok, y vamos a ver qué conceptos viene aquí. Si se dan cuenta, este menos va a multiplicar a los dos, por lo tanto ahí viene el concepto de propiedad distributiva. Propiedad distributiva, obviamente este menos por este más y este más por este menos va a incluir una ley de los signos que ya la mencioné por acá. Luego se va a dar cuenta que este menos con este más me da negativo, por lo tanto voy a hacer una ley de la resta, que la ley de la resta todavía no le he agregado. Vamos a escribir aquí una ley de la resta, y ya que haga la ley de la resta, obviamente está el binomio al cuadrado, y si está el binomio al cuadrado, pues también hay que hacer de una vez el binomio al cuadrado. Acuérdense que hay tres tipos del binomio al cuadrado, y en esos tres tipos se utiliza la ley de los exponentes, se utiliza la ley de los signos, que ya la mencioné por acá, y también la definición de potencia, que ya la definí por allá. Dime. Yo había puesto la propiedad distributiva arribita. Ah, sí es cierto, lo había puesto. Tienes razón, ya no tiene mucho sentido. Ok, ¿qué número de lista tienes? 37. Ok, va que va. Así sean de observadores, y si ven que ya hice algo, pues díganme, ¿no? Porque así tienen que ser de críticos cuando están en su evaluación. O sea, darse cuenta lo que ya escribieron y la que ya no tiene sentido que lo vuelvan a escribir, ¿no? Entonces borramos propiedad distributiva porque ya lo había escrito por allá. O sea, no es grave. En su evaluación pueden dejar 3 veces la propiedad distributiva y no pasa nada. O sea, conmigo sí sean estrictos, ¿no? Porque hay que estarnos fijando en todos los detalles. Y en la otra, pues prácticamente es lo mismo. O sea, van a aplicar ley de los signos porque este más va a multiplicar a todos. Aquí resulta que no hay términos semejantes. Ya había visto lo de términos semejantes. Por lo tanto hay que elevar al cuadrado. Y eso implica el binomio al cuadrado. Entonces, nada más les voy a poner aquí como referencia para que no se les olvide que esta operación les llevó a un 2 menos un 5. Eso quiere decir que ese binomio aquí va a quedar un menos 3 por la ley de la resta de este 2 con este menos 5. Y ese menos 3 va a ser menos 5 medios de y elevado al cuadrado. Lo estoy dejando ahí parcialmente para que vean el binomio, porque luego no lo ven tan directamente, ¿no? De aquí me acabo de dar cuenta que algo que sí debo de agregar es la propiedad de los exponentes, porque la propiedad de los exponentes me menciona, se los voy a escribir aquí, que si ustedes tienen una división elevado a un exponente, deben de elevar la base, perdón, deben de elevar el numerador y también el denominador. Esto se lo permite la propiedad de los exponentes, y precisamente lo van a hacer con el 5 medios. Obviamente ahí van a aplicar leyes de los signos y definición de potencia, que ya lo tenemos ahí incluida. ¿Va que va? Entonces, 32. dime 32. Disculpa que le interrumpa. El menos 3 no sería positivo, porque es 5 positivo menos 2 positivo. Por eso, pero aquí hay una multiplicación. Acuérdate que el paréntesis es multiplicación. Entonces este menos multiplica al 5. Y si lo multiplica te va a quedar menos 5. Y entonces si tienes un 2 y le restas 5, utilizas la ley de la resta y por eso te da el menos 3. ¿Sale bien? Cierto, no había visto el paréntesis. Gracias. Ok, no te apures. No, gracias a ti. Acuérdense que todo me lo tienen que estar diciendo, ¿no? Porque si no me lo dicen, llegan a ver ahí algunas situaciones que luego mencionan, es que al rato lo veo. No, al rato no lo vas a ver. Por eso ahorita te lo estoy explicando, y todas las dudas, pues velas expresando, ¿no? Comuniquémonos para que todo sea mejor. Entonces, tomando en cuenta, y se los voy a volver a marcar con marcatextos para que sepan de dónde estoy partiendo, este binomio lo voy a elevar al cuadrado, y ese binomio salió de aquí. Entonces, como ese es un binomio al cuadrado, al ser los dos negativos, todos los resultados van a ser positivos. Por lo tanto, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Si es el doble producto de 5 medios, pues 2 por 5 medios,
por jerarquía de operaciones, primero hago la división, me da 1, y el 1 por 5 me da 5, y el 5 por 3 me da 15. De ahí viene este doble producto, que aquí me va a resultar un 15y. Acuérdense que es el doble producto del primero, acuérdense que por propiedad conmutativa, que sería bueno aquí agregar, por propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto, y por eso puedo hacer primero una operación y puedo hacer luego otra operación, ¿no? Sin ningún problema, conmutativa. Ok, entonces estoy haciendo el doble producto de el primero, que te da 10 medios, que es 5, y 5 por 3 te da 15, como lo quieras ver, ¿no? Dejas indicada la multiplicación por la y. Y luego viene el cuadrado del segundo, ahí es donde aplico propiedades de los exponentes. Por eso me da un 25 dividido entre un 4, porque acuérdense que la coordenada es precisamente 5 medios. Y luego, ya que hice el primer binomio al cuadrado, el segundo binomio es una resta, así que es el cuadrado del primero. Dime. Le faltó escribir y cuadrada, son 25 cuartos y cuadrado. Ok, ¿qué número de lista me dijiste? 7. Ok, muy bien, 7, gracias. Eso es bueno porque me están cuidando y también obviamente se están volviendo observadores, están en clase y eso es muy, muy, muy padre. Aquí es cuando ya la última parte del curso se vuelve muy bonita, porque quien más está al tanto de lo que estoy haciendo pues son ustedes, ¿no? Obviamente tienen su beneficio, ¿no? Entonces aquí es una y cuadrada. Vamos a corregir un poquito el radical porque quedó muy alejado. Aquí tengo el radical que termina aquí, y también hago un poquito más para acá lo de la propiedad de la igualdad para que se vea no tan alejado. Y entonces ahora sí, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo es una ecuación donde esta ecuación solamente tiene términos en y lo cual es muy bueno porque pues vamos a empezar a hacer todo lo necesario para poder resolver esa ecuación. Entonces le comenzamos. ¿Cómo vamos a hacer la aplicación de conceptos? Pues primeramente debe de estar la jerarquía de operaciones para saber cuál operación hago primero y cuál hago después. Luego necesito revisar el concepto de términos semejantes para ver si hay términos semejantes con los cuales yo pueda hacer esa operación. Obviamente aquí me doy cuenta que este es un 15 medios, que este es un 4 medios, pero también sabemos que el 4 medios lo podemos expresar como número racional. Entonces podemos expresar, discúlpenme, puedo expresar como número racional. Y si vamos a expresar como número racional para que sea más rápido, no voy a escribir aquí un menos 4y, sino en lugar del menos 4y lo voy a llevar a medios, y entonces 4 enteros quiere decir que tiene 8 medios. Eso lo estoy escribiendo ahí gráficamente para que vean lo que estoy haciendo, ¿no? Eso se hace mentalmente, pero lo dejo así escrito para que vean que debido a esa situación, pues directamente aplico la ley de la resta con los numeradores, y como es el mismo denominador, el denominador se conserva, no se hace absolutamente nada con los denominadores. Y entonces ahora sí, con esos términos que son semejantes, puedo aplicar la ley de la resta precisamente solamente en el numerador. ¿Por qué sé que en el numerador? Pues porque voy a hacer una resta de números racionales. Entonces vamos a agregar aquí que lo que voy a hacer es una resta de números racionales. Hasta tal vez conviene decir que es con el mismo numerador. No es necesario que me lo escriban en la evaluación, ¿eh? Aquí lo estoy escribiendo para que quede más claro. Pero si en la evaluación me ponen resta de números racionales, ya lo entiendo, ¿no? Entonces le agregamos que va a estar la ley de la resta. Sabemos que esa ley de la resta solamente está en el numerador. También me doy cuenta que hay otros términos semejantes, que esos otros términos semejantes pues no propiamente son términos semejantes, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando son de números, y con esos números, como tienen el mismo signo, pues directamente sé que voy a hacer la ley de la suma. La ley de la suma. Y si ustedes se dan cuenta, de una vez puedo dividir entre 5. Y si puedo dividir entre 5, voy a hacer al mismo tiempo una división. Ahí, espérenme tantito, que se me trabó esto.
Ok, voy a hacer una división de números racionales. Creo que Y... apagó su micrófono. ahí voy. Y obviamente también voy a hacer una división, porque voy a tener por aquí un 15 y voy a tener por ahí un 10, y con ese 15 y con ese 10 puedo dividir. Entonces fíjese la cantidad tan fuerte de conceptos que tengo que hacer, ¿no? Obviamente es bueno que ya lo sepa. 17. Dime 17. ¿No ya puso división? Es que es diferente la división de números racionales que la división de números enteros, porque una es repartir y la otra son numerador por numerador y denominador con denominador. ¿Sale bien? Es que no había visto lo de racional. Ok, está bien. Lo que sí me hace falta es la ley de los signos. Dime. No, nada, le iba a decir eso. Ok. Acuérdate que primero es el número de lista. Si me hubieras dicho número de lista, sí me hubiera detenido. ¿Sale bien? Entonces, de todo eso, pues resulta que primeramente me va a dar un 7 medios. Pero acuérdense que voy a multiplicar producto de extremos entre producto de medios. Por lo tanto, para poder hacer ese producto de extremos entre producto de medios, sabemos que hay que agregar un 1. Por eso el 1 va a multiplicar al 7, que da como resultado del numerador por ley de la resta, y el 5 va a multiplicar al 2. Y eso entonces me lleva a escribir que voy a tener un 7 décimos de y. Sabemos también que se debe escribir como término. Debe estar separado el coeficiente del signo de la variable. Y me voy a la otra parte. Este 15 más este 10 me da un 25 por ley de la suma. Pero si 25 lo divido entre 5, que se trata de repartir, con ley de los signos me queda un 5. Y que ese debe de estar elevado al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, ya no escribo la barra de valor absoluto, porque ya sé que al elevar al cuadrado todos los números me van a dar positivos. Ahora sí ya la puedo quitar, pero aún así debo de elevar al cuadrado. ¿Sale bien? Y ahora bien, vamos con todos los conceptos del otro miembro, que del otro miembro no he dicho nada. Y del otro miembro, pues lo primero que tengo que decir es que va a haber una operación inversa. Déjenme si no está operación inversa por ahí, ¿no? Va a haber una operación inversa porque resulta que el cuadrado y el radical son operaciones inversas, solamente queda el radicando. Entonces, lo que sí voy a poder hacer es la ley de la suma con términos semejantes. Pero obviamente ya puse por aquí ley de la suma, ya puse términos semejantes y los primeros términos 31. semejantes son esos. Dime. Tengo una duda. En los conceptos no se puede poner, indicar la definición de potencia, o eso es hasta después. Es que todavía no he hecho definición de potencia, no ha habido la necesidad. Definición de potencia fue antes, porque aquí sí tuviste que elevar el 4 al cuadrado y te dio el 16. Ahí sí escribí definición de potencia, pero ahorita no hay ninguna potencia. Lo único que veo son... ¿De qué? Lo único que veo que sí son términos semejantes. Y si ustedes se dan cuenta, aquí resulta que el 25 cuartos está en la y cuadrada. Por lo tanto, puedo hacer lo mismo con esta y, o sea, expresar en números racionales, que fue lo que hice hace rato. Por lo tanto, aquí vamos a separar un poquito este signo de más. Vamos a mandarlo más para acá. Esta y cuadrada también la voy a mandar más para allá. Y entonces, aquí vamos a agregarle que un entero son 4 cuartos. Vuelvo a repetir, esto lo estoy escribiendo aquí, aunque es mental. O sea, lo escribo solamente para que sea más visible. Y entonces, los términos semejantes que están en el radical, pues resulta que son estos y estos, y ahí ya puedo hacer una ley de la suma con términos semejantes, que por aquí ya puse la ley de la suma, y que pues ya no la voy a agregar otra vez, ¿no? Ahora bien, lo otro que sigue es pues hacer lo mismo con las yes. Con las yes obviamente también son términos semejantes, y esos términos semejantes es el 15y, es el menos 8y, donde ahí tengo que aplicar la ley de la resta, que ya la puse por aquí, la ley de la resta ya está contemplada. Y por último, resulta que también necesito considerar al 9 y necesito considerar al 16. Pero este 9 y 16, pues a final de cuentas solo es ley de la suma porque son números y ya, ¿no? Entonces, ordenándolos, porque sabemos que deben estar ordenados, me va a quedar por ley de la suma un 29 sobre 4 y cuadrada
Y eso luego va a ser un más 7y, que estoy aplicando la ley de la resta con términos semejantes. Y por último un más 25. Y de ahí ya lo que me hace falta, por lo que estoy viendo, pues solamente es el binomio al cuadrado. Obviamente le comienzo otra vez con lo mismo, ¿no? Aquí son jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones me doy cuenta que no puedo hacer otra cosa más que... Me doy cuenta que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no puedo realizar operaciones. Por lo tanto, me voy directamente al binomio al cuadrado. Y si me voy al binomio al cuadrado, disculpen, ya quedó medio feo, pues hay que considerar la ley de los exponentes. Debo de considerar también la propiedad de los exponentes, porque voy a elevar el 7 y el 10 al cuadrado. Obviamente también ahora sí voy a utilizar la definición de potencia, porque voy a aplicar un cuadrado. También va a estar involucrada la ley de los signos. Y en el 5 al cuadrado pues también lo mismo. Y del miembro derecho pues no voy a hacer nada. Ahí ya no hay absolutamente nada que hacer. Si acaso vamos a aplicar de una vez la propiedad de la igualdad. ¿Por qué voy a aplicar la propiedad de la igualdad? Pues porque resulta que aquí tengo un 10. Y ese 10 va a quedar al cuadrado. Entonces me va a dar un 100. Por lo cual, para que yo pueda dejarlo en una manera adecuada, voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo. Entonces la propiedad de la igualdad va a ser por el mínimo común múltiplo. Y eso me va a permitir ya no trabajar con números racionales. La voy a dejar ahorita así. No la voy a aplicar luego, porque necesito que vean de dónde proviene, ¿no? Entonces la propiedad de la igualdad la vamos a dejar para el ratito. No la voy a utilizar ahorita, aunque ya la pudiera hacer, ¿no? Pero para que no se vea tan rápido lo que estoy haciendo, vamos a hacerlo por las piedrecitas. Entonces ley de los signos ya está, sí. Entonces aquí por propiedad de los exponentes aplico definición de potencia en el numerador, aplico definición de potencia en el denominador. Dejen hacerlo un poquito a la izquierda porque voy a hacer la propiedad de la igualdad posteriormente. Bueno, otro poquito. Ya. Y esto va a ser más el doble producto del primero por el segundo. Pero este 2 por este 5, dime. 7. Dime 7. Le falta el y cuadrada. La y cuadrada. Sí, es cierto. Tienes razón. 7, ¿verdad? 7, y cuadrada. Muy bien. Es bueno que estén fuertes en eso. Aquí es una y cuadrada. Obviamente esa fue la ley de los exponentes. Luego es más el doble producto del primero por el segundo. Este 2 por este 5 me da 10. Y este 10 con este 10 quiere decir que por jerarquía de operaciones primero voy a dividir, me conviene más dividir, y el 10 por el 7, perdón, y el 1 por el 7 pues sigue dando 7, ¿no? Ahí es una ventaja de aplicar también la propiedad conmutativa. Acuérdense que en la propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto, y me di cuenta hasta ahorita que era bueno utilizarla, ¿no? Al principio como que no lo ves directamente, conmutativa, pero ya luego te das cuenta que sí, que el doble producto, acuérdense que es el doble del primero por el segundo, pero hice el doble del segundo. Entonces 2 por 5, 10. Este 10 con este 10 por jerarquía de operaciones te da 1. Y el 1 por el 7 pues ya te da el 7. Obviamente me 41. Hace falta agregar la y. 41. Dime 41. Le faltaba la y. Sí, por eso les dije que obviamente faltaba la y, ¿no? Porque apenas estaba con los números. Y luego el cuadrado del segundo me da un 25. Y ya, quedó ahí lo que es el miembro izquierdo. El miembro de la derecha, les digo, ahí no hay absolutamente nada que hacer, porque apenas hice la operación, apenas elevé el binomio al cuadrado. Pero entonces, ahora bien, esta ecuación, si se dan cuenta, es una ecuación que tiene denominadores. Por lo tanto, se recomienda que con las ecuaciones con los denominadores, lo que apliques es la propiedad de la igualdad con el mínimo común múltiplo. Vamos a escribirlo acá. Vamos a dejarlo acá para estar utilizando espacio. Entonces, la propiedad de la igualdad es que vas a multiplicar ambos miembros de la igualdad por el mismo número. Y el mismo número debe ser el mínimo común múltiplo. Y ese mínimo común múltiplo va a provenir del 100, que es el denominador en el miembro izquierdo, y del 4, que es el denominador en el miembro derecho. Por lo tanto, si tú calculas el mínimo común múltiplo, resulta que aquí, vámonos rápido, los dos son divisibles entre 4. Por lo tanto, aquí me da 25 y aquí me da 1. Y este es divisible entre 25, por lo tanto me da 1.
No estoy calculando factores primos, pero estoy calculando el mínimo común múltiplo. Entonces me doy cuenta que el mínimo común múltiplo es el 100. Entonces simplemente porque tú multiplicas por 100 en el miembro izquierdo y por 100 en el miembro derecho, ya vas a lograr que no estén los denominadores. Recuerden que los denominadores me llevan a números racionales, y números racionales es más complicado de trabajar que los números enteros. Por eso siempre la situación de trabajar con números racionales. Y entonces voy a aplicar, además de la propiedad de la igualdad, que ya la marqué ahí, pues voy a aplicar la propiedad distributiva, porque obviamente voy a distribuir la multiplicación de este 100 entre todos los elementos de la suma y de la resta. También voy a revisar la jerarquía de operaciones para ver cuál es primero y cuál es después. Términos semejantes no lo hago, porque acuérdense que de aquí ya me dio esta situación donde no eran términos semejantes. Sin embargo, sí pudiera hacerlo de una vez para empezar a hacer operaciones inversas. No lo voy a hacer, aunque ya lo pudiera hacer. Me voy a quedar solamente en esa parte. Y obviamente también puedo aplicar ley de los signos, porque voy a multiplicar signos iguales y signos diferentes, pero no voy a considerar ley de la suma y de la resta, porque solamente me voy a quedar en propiedad distributiva. Lo que sigue sí es eso, ¿no? Entonces, si distribuyo la multiplicación, yo me doy cuenta que este 100 entre este 100, me conviene más hacer primero la división, me da 1, y 1 por todo lo demás, pues obviamente es lo demás. Aquí no hay propiedad conmutativa porque lo primero que hice fue la división. No revisé cuál multiplicación me convenía primero, ¿no? Entonces de aquí yo tengo un 49y cuadrada más 700y más 2500, que como por ahí dice un docente, esto es una barbaridad de números, ¿no? Pero pues está bien. Ahora bien, este 100 por jerarquía de operaciones, primero lo divido entre 4, me da un 25, y ese 25 lo tengo que multiplicar por un 29. Acuérdense que como en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora, es bueno que desde ahorita se acostumbren a hacer operaciones sin utilizar la calculadora. 9 por 5, 45, llevo 4, aquí son 14, 2 por 9, 18, llevo 1, 2 por 2, 4 y 1 son 5. Entonces aquí me queda un 5, aquí me da un 11, llevo 1 y me da un 725. Obviamente si me equivoco pues avísenme, ¿no? Pero si no me equivoco pues le seguimos. Pero lo importante es que lo vayan practicando, por favor. Obviamente son 725y cuadrada. Luego le sumo un 700y. Y por último, aplicando ley de los signos y siguiendo con la propiedad distributiva, eso me da otro 2500. ¡Ay, qué bonito! 2500. Entonces, ahora sí, si ustedes observan, pues ya me di cuenta que estos con operación inversa pues me van a dar 0, ¿no? Entonces vamos a empezar a escribir. ¿Cuáles son los conceptos? Pues empiezo con jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones ahora sí necesito ver términos semejantes, porque términos semejantes hay a ambos lados y por lo tanto eso involucra una operación inversa. Y la operación inversa debe de ser de tal manera que me quede los términos cuadráticos positivos, porque es el mayor. Debido a eso, la operación inversa me lleva a que debo de enviar todo al miembro derecho, pero yo no quiero los resultados en el miembro derecho. Por lo tanto, también voy a utilizar primeramente la ley de la resta, porque uno es positivo y otro es negativo, y posteriormente voy a utilizar la propiedad reflexiva, porque no quiero los resultados en el miembro derecho, sino los quiero en el izquierdo. Entonces este lo mando para allá, y si se dan cuenta aquí ya quedó bien bonito también, porque resulta que aquí ya se puso interesante la situación, porque resulta que estos 700 y estos 700 también son iguales. Eso implica entonces que me va a quedar, por ley de la resta, es 725 menos 49, o sea, 9 para 15 son 6, llevo 1, 5 para 12 son 7, llevo 1 y son 676, y cuadrada igual con 0, que ya habíamos dicho que eso se iba a escribir en el miembro izquierdo debido a la propiedad reflexiva. Y entonces lo único que debo de hacer ahora son operaciones inversas, y eso me va a quedar por resultado que la y es 0. Ahora díganme, ¿qué quiere decir que la y sea 0? 32. Dime 32. ¿Que la ordenada es 0? ¿La ordenada de quién? Dime 32. Del punto Q.
La ordenada del punto Q, exacto. Pero el punto Q, dijimos que hay un punto específico que se llama centro. Entonces, si bien es cierto, el punto Q va a tener una ordenada que es centro, perdón, una ordenada que es 0. Ahora ya sabemos que estamos hablando específicamente del centro. Ahora sí ya conocemos la coordenada del centro. Y la coordenada del centro es 0. Por lo tanto, si la ordenada del centro es 0, pues nos regresamos al punto Q. Y el punto Q, habíamos dicho que esta Y va a ser la ordenada. Pero la abscisa, tú la vas a calcular como la multiplicación de la ordenada por 5 medios y le vas a sumar 5. Por lo tanto, si ya sabes que la ordenada vale 0, o si este es 0, 0 por 5 medios te da 0, y 0 más 5, pues te queda 5. Eso me lleva a decir que entonces la coordenada del centro es 5,0. Y como ya tienes la coordenada del centro, de la circunferencia, díganme qué me falta. 32. Dime 32. Calcular la distancia del punto R al punto centro. Ok, muy bien. ¿Y con eso qué vas a obtener 32? El radio. Muy bien, con eso obtienes el radio. Y ya, entonces lo único que nos faltaba era el centro, porque ya conociendo el centro, pues ahora sí puedo utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y precisamente esa fórmula me va a llevar a que yo calcule la distancia del centro al punto R. Pero acuérdense que el punto R es el punto de tangencia. Por lo tanto, aquí va a ser la abscisa del centro menos la abscisa del punto de tangencia elevado al cuadrado más la ordenada del centro menos la ordenada del punto de tangencia elevado al cuadrado. Y pues ya lo que sigue es una sustitución donde sabemos que esta distancia del centro al punto R es el radio. Por eso ya sustituyo que este se llama radio. Y se va a calcular como la abscisa del centro, que es 5, menos la abscisa del punto de tangencia, donde el punto de tangencia que era R, donde está la R, es 2. La abscisa es 2, menos 2, elevado al cuadrado, que fue 5, más la ordenada del centro, que es 0, menos la ordenada del punto de tangencia, que creo que era 4, es 4, esto lo elevo al cuadrado, corrijo mi radical, porque mi radical no puede quedar abierto, debe quedar cerrado debido a que es un paréntesis, y entonces, 14. Dime 14, Qué qué pena, dime ahí 14, es una resta, profe. sí, qué pena, me emocioné, sí, qué pena, bueno, está bien, qué bueno que se dan cuenta y que están a las vivas para ganarse sus respectivas participaciones, ¿no? Entonces, de aquí esto es una resta. Si uno luego dice una cosa y hace otra, ¿no? Les decía a sus compañeros, luego dices no me gusta, pero cuando se te acerca y te da un beso ni dices nada, ¿no? Eso es lo malo cuando no tienes bien la conceptualización de lo que es una relación formal y no solamente darse besuqueando ahí por cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces de ahí sabemos que lo que vamos a hacer, pues obviamente son jerarquía de operaciones. Ahora no hablo de términos semejantes, porque solamente son números. Por lo tanto, en la primera voy a aplicar la ley de la resta. En la segunda no voy a aplicar nada, porque si a 0 le quitas 4 sigue siendo 4. Lo que sí voy a aplicar es la definición de potencia. Y lo que sí voy a aplicar obviamente es la ley de los signos. Y de ahí, cuando ya sepa cuáles son los números, como los dos me van a quedar positivos, puedo aplicar la ley de la suma. Y si puedo, de una vez, si puedo, no. Y de una vez voy a aplicar operación inversa. ¿Por qué voy a aplicar operación inversa? Fíjense bien, ¿eh? La operación inversa es porque voy a escribir r cuadrada. En otras palabras, esta raíz que está aquí, mejor voy a hacer la operación inversa en el miembro derecho y voy a escribir r cuadrada. ¿Alguien sabe por qué voy a dejar mejor r cuadrada? 13, dime 13. Porque en la forma ordinaria la R está en el cuadrado. Exacto, porque en la forma ordinaria, que es lo que sigue, que voy a sustituir, la quiero al cuadrado. Y si de una vez la puedo calcular al cuadrado, pues de una vez la dejo en el cuadrado, ¿no? Espérenme tantito. Entonces de aquí, aplicando todo eso que está ahí, pues resulta que aquí me queda un 3, ese 3 al cuadrado con ley de los signos y definición de potencia es un 9, y aquí me queda un 4 más al cuadrado es un 16, y 16 más 9
pues sabemos que me da 25, ¿no? De una vez aplicando la ley de la suma. Sabemos que no le obtengo raíz cuadrada porque en la forma ordinaria yo voy a sustituir el radio al cuadrado. Entonces no tiene caso, aunque se vea tentador porque ya directamente tengo una raíz exacta, pero pues no lo hago, ¿no? Entonces me voy a la forma ordinaria, sustituir en la forma ordinaria, y de la forma ordinaria sabemos que vamos a escribir la abscisa que no conozco menos la abscisa del centro, que es 5 elevado al cuadrado, más la ordenada que no conozco del centro menos la ordenada del centro, que es 0 elevado al cuadrado, y eso es igual a radio al cuadrado. Obviamente de ahí pues ya sabemos todo lo que vamos a hacer, que es la jerarquía de operaciones. Después de ahí me tengo que dar cuenta que no son términos semejantes, y como no son términos semejantes, entonces me voy directamente a binomio al cuadrado, y de ese binomio al cuadrado sabemos entonces que va a estar la ley de los exponentes, sabemos que también vamos a aplicar ley de los signos, sabemos que con el 5 también vamos a utilizar la definición de potencia, en el otro está la ley de los signos, etcétera, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí. Por lo tanto escribo x cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del primero. Como es y menos 0, pues y menos 0 es y ya al cuadrado pues nada más aplico ley de los exponentes. Y esto es 25. Obviamente lo primero que debo de tener en cuenta es que debe de ser la forma general, porque ya voy a expresar el resultado. Eso implica que debe de estar igualado a 0, y de ahí necesito aplicar una operación inversa, porque antes de la operación inversa me di cuenta que debe de haber una jerarquía de operaciones, pero esa jerarquía de operaciones solamente se puede aplicar con los términos semejantes, y resulta que no hay términos semejantes. Como no hay términos semejantes, directamente me voy a la operación inversa, y al hacer la operación inversa pues sabemos que va a ser una ley de la resta, porque son de signo diferente, y obviamente se tiene que ordenar. Ese no es ningún concepto, sabemos solamente que se tiene que ordenar. Por lo tanto, esto es una x cuadrada más y cuadrada menos 10x igual con 0. Y ahora sí, ya tengo la forma general de la circunferencia que andaba buscando desde un principio y que está por aquí abajo. Al principio he de decirles que si ustedes escucharon, dije, esto es una barbaridad. Y les dije que era una barbaridad porque vean qué numerotes me estaban dando. Me estaban dando supernumerotes. Pero curiosamente, pues esos supernumerotes, pues con la operación inversa, simplemente quedaron en que el 700 con el 700 es 0, 2500 con 2500 es 0, y luego como el 776 divide al 0, pues también es 0, ¿no? Entonces, no se espanten si les dan números muy grandes. Simplemente en algún momento se va a vislumbrar lo que es el resultado. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Creo que no, profesor. Ok, va que va. Entonces lo dejamos hasta